Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia Joven por invitarme a estar aquí y sobre todo porque haya dedicado este título a la jornada de hoy, ¿no? Que es Cruzando Fronteras. Y yo creo que la charla que os traigo habla precisamente de cruzar esas fronteras, cruzar las fronteras entre la ciencia y el arte y también entre la divulgación, la docencia y la investigación. Y he llamado a mi charla Jabones que ensucian. Espero que cuando acabemos entendáis por qué. Porque en principio, pues cuando hablamos de jabones, siempre le asociamos algo positivo. No sé, yo siempre pienso pues igual con algo, un entorno muy aséptico, como podría ser en un hospital. Os he traído esta obra maestra de Rembrandt, La lección de anatomía. Luego descubrí que, que en el siglo XVII los médicos todavía no se limpiaban mucho las manos para hacer esto, que hasta el XIX no llegó el uso de jabones y demás. Pero bueno, que vamos a hablar de jabón con salud, ¿no? En la pandemia nos han insistido una y otra vez en que teníamos que limpiarnos bien las manos. Y como digo, ¿no? Todo algo positivo. Pero, ¿qué es un jabón? Un jabón, desde el punto de vista químico, es una sustancia que llamamos anfipática, ¿vale? Detrás de ese nombre tan raro, lo que viene a decir es que es una molécula que tiene una parte polar, que sería esa cabeza roja de ahí, es decir, una parte que le gusta el agua, es hidrófila, y una parte que es apolar, es decir, que no tiene afinidad por el agua, que tiene más afinidad por las sustancias pues, como las grasas o los aceites. Y gracias a eso tiene unas propiedades químicas muy interesantes. Pero los jabones, este sería un jabón tradicional, la parte apolar sería esa cadena donde veis carbonos e hidrógenos, y la parte polar es la parte esta, que sería el grupo carboxilato. Eso es un jabón tradicional, que tendría un contraión normalmente de sodio, también podría ser potasio. Pero los jabones realmente son solo una más de las sustancias tensoactivas o surfactantes que se utiliza más igual en la ciencia a nivel idioma inglés. Pero tenemos otro tipo de surfactantes, como el SLS, que ese si miráis en vuestros champús en casa posiblemente lo tengáis. Bueno, también he puesto la molécula con bolitas, que queda más bonita. Pero tenemos muchos más tensoactivos. Tenemos tensoactivos que en vez de tener una carga negativa, como el carboxilato o el sulfato, pues tienen carga positiva, otros que tienen carga positiva y negativa, o algunos que simplemente no tienen carga, pero son polares y también sirven de tensoactivos. Y los tensoactivos tienen unas propiedades muy peculiares, como digo. Una de ellas es que pueden formar micelas. Las micelas se forman en presencia de tensoactivos, por supuesto, cuando tenemos dos líquidos que a priori no son miscibles. Por ejemplo, el agua y el aceite. Si los juntamos, eso no se mezcla. Pero en presencia de un tensoactivo, ¿qué pasa? Pues que la parte apolar del tensoactivo se pone en contacto con el aceite, la parte polar, que sería esa cabeza que antes era roja, ahora es verde, se pone en contacto con el agua y se forman esas pequeñas gotitas, esas dispersiones, que eso es lo que permite, por ejemplo, que nos podamos lavar las manos de grasa usando agua y jabón. ¿Por qué se hace eso? O también explica que existe la mayonesa, que es una emulsión en la que tenemos ese tipo de formaciones. Y también, por cierto, esto explica un poco que tuviésemos que lavarnos muy bien las manos con el COVID. Y sin el COVID también. Pero los tensoactivos no solo forman micelas, también tienen otra propiedad, y es que afectan a la tensión superficial de un líquido. Ahí tenéis una gráfica en la que vemos cómo cambia la tensión superficial con la cantidad, o mejor dicho, la concentración del tensoactivo. Primero no se ve afectada, según añadimos más, va reduciéndose y luego ya llega a un límite en el que está estable y ahí ya se formarían las micelas. La tensión superficial, para que nos entendamos, es esa fuerza, ¿no?, que permite que haya algunos insectos que se puedan poner en el río, por ejemplo, y también que las gotas de agua tengan una forma más o menos esférica. Bueno, eso ya es demasiado, no es tanto, pero para que nos hagamos una idea. Si utilizamos un tensoactivo, bajamos esa tensión superficial y el líquido, digamos que se expande más. Y eso, en el campo en el que trabajamos, en el de la restauración de obras de arte, es muy útil porque permite una mayor superficie de contacto. Por ejemplo, aquí tenéis a una alumna haciendo una limpieza de una obra de arte. Aquí os pongo otra
Que bueno, tiene esa forma porque está ahí un poquito, estéticamente no es muy bonito porque la utilizamos en docencia, pero os puedo enseñar el antes y el después. ¿Vale? También se utilizan sustancias tensoactivas por su capacidad para rebajar la tensión superficial y también porque pueden utilizarse como jabones, digamos. Entonces, todo esto que os estoy vendiendo de los jabones es bueno. No sé si habéis visto esta película, pero ahí lo dice, maldad, caos, jabón. Así que algo malo tienen que tener. ¿Vale? Pero para explicaroslo, primero os tengo que explicar otra cosa. Os tengo que contar qué es la pintura al óleo. Porque, vale, lo habéis oído, ¿no? Pintura al óleo, todo el mundo lo conoce. Pero puedes ir a un supermercado, coger cualquier botella de aceite y pintar con ella. Pues no. Tiene que ser un aceite especial. Los aceites tienen este tipo de moléculas, que son triacilglicéridos, más conocidas como triglicéridos, ¿no? Cuando nos hacen una analítica, eso que nos preocupa tanto, que son una molécula que tienen un cuerpo, una estructura central, digamos, de glicerina, que sería eso que veis negro, y luego lo de colores son ácidos grasos que se juntan al glicerol. Repito, una molécula de glicerina y se le pueden juntar diferentes ácidos grasos. Eso que tenéis ahí es un ácido graso saturado, pero existen otros tipos de ácidos grasos que tienen insaturaciones, que serían esos dobles enlaces que hay entre los átomos de carbono. Ese tendría una insaturación, este tiene 2, este tiene 3. En las grasas animales son más abundantes los de arriba, los saturados, y en las vegetales son más abundantes los de abajo, aunque hay excepciones y hay de todo en todas. El de abajo, por ejemplo, es un omega 3, que tanto oímos, ¿no? Y que también está en el salmón, pero también en la semilla de lino, por ejemplo. Entonces, la glicerina reacciona con 3 moléculas de esas y se pueden formar los triglicéridos. Eso que tenéis ahí es un ejemplo. Existen diferentes combinaciones dependiendo el tipo de ácido graso que se una. Lo que tenéis ahí es una molécula que tiene ácido oleico, que es el de arriba, el que tiene una saturación, ácido linoico y linolénico. Bien, pues es muy importante que tengamos estas insaturaciones para hacer pintura al óleo. Pero hace falta algo más. Hace falta oxígeno. El secado de un aceite en pintura al óleo no es un proceso físico, no es que se evapore un disolvente, es un proceso principalmente químico. Hay una reacción química, más bien 2, que es lo siguiente. El oxígeno reacciona con los enlaces dobles de las insaturaciones y se forma un peróxido. Los peróxidos son muy inestables, entonces enseguida van a buscar otra cosa con la que reaccionar. Y van a reaccionar pues, con otra cadena que haya por ahí del triglicérido y se van a formar una especie de puentes con el oxígeno en medio. Es decir, tenemos primero una oxidación y luego una polimerización. Esa polimerización se va a repetir una y otra vez y se crea una sustancia que conocemos como linoxina, que es sólida pero flexible y es lo que le da a la pintura al óleo pues, su capacidad. Entonces, ¿qué es necesario para pintar al óleo? Aceites que tengan muchas insaturaciones. El aceite de oliva tiene mucho ácido oleico, como un 80%. Solo tiene una insaturación. No es lo mejor. Tenemos otros aceites, que son los que se han usado históricamente. El aceite de lino, el aceite de nueces, el aceite de semilla de adormidera, porque tienen una gran cantidad de insaturaciones. Y gracias a esa reacción con el oxígeno podemos disfrutar de pinturas al óleo como la Noche estrellada de Van Gogh, de la que os traigo solo una de las estrellas. Ahí veis la pincelada tan característica. Bien, ahora sí que estamos preparados para ver cuál puede ser la cara mala de los jabones. Si no habéis visto el Club de la Lucha, os lo recomiendo. Hay una escena en la que Brad Pitt se va a buscar grasa con Edward Norton y le lanza grasa, porque la grasa es el primer ingrediente que necesitamos para hacer jabón. El segundo ingrediente que necesitamos es sosa cáustica. Bueno, también podría ser potasa, pero lo normal es usar sosa cáustica e hidróxido de sodio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la grasa tiene triglicéridos, como he dicho, del aceite. Y cuando le añadimos el hidróxido sódico, sucede una reacción química
se rompen esos enlaces, que son enlaces éster, y se provoca una hidrólisis. A este proceso se le llama saponificación. Y se rompe, y digamos que logramos esto. Esto es lo que os he enseñado al principio de mi exposición. Una molécula con una parte polar y una parte apolar, con su contraión de sodio. Así como curiosidad os diré, lo explican en la película, que hay una leyenda que el jabón se descubrió porque estaban ahí los romanos limpiando en un río y vieron que se limpiaba mejor ahí. Y la razón es que corriente arriba se hacían sacrificios de animales, también se incineraban, y entonces del sacrificio de animales teníamos la grasa y del fuego, la primera fuente que empezamos a usar los humanos de sustancias alcalinas eran cenizas de árboles, que eso tiene hidróxido potásico y otro tipo de sustancias alcalinas. Y eso reaccionaba, bajaba la corriente del agua y se limpiaba mejor. Pues sería gracias a este tipo de moléculas. Como os decía, en nuestras pinturas al óleo tenemos fuentes de triglicéridos y tenemos también pigmentos, el aglutinante y el pigmento, que da color. Y entre estos pigmentos tenemos muchas variedades. Unas de ellas, pues, por ejemplo, tienen plomo. Y el plomo puede hacer el papel del sodio. Y se puede juntar a las partículas, a las moléculas, perdón, que haya de ácidos grasos libres y formar lo que conocemos como jabones metálicos. Y esto sucede en las pinturas al óleo. Y aquí ya no es tan bueno. Todavía no se entienden muy bien los mecanismos, pero las investigaciones realizadas nos dicen que cuando tenemos ahí la linoxina, poco a poco los ácidos grasos van juntándose con átomos iones del pigmento, como el plomo que acabo de mencionar, y en cierto momento, dependiendo de las condiciones, se van creando esos jabones metálicos, que poco a poco se van agregando, se van juntando y crean una especie de protuberancia. Ahí tenéis el proceso descrito. Se van juntando poco a poco, hasta que salen de la pintura. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos eso. Y tener eso en una pintura no nos hace ninguna gracia, porque estamos ensuciando la pintura. Ese trocito de pintura que tenéis ahí, ya lo habéis visto. Es de esta obra. En el año 2000 se publicaron los primeros artículos sobre jabones metálicos de una forma ya con tecnología analítica adecuada, y aquí encontraron jabones metálicos, que eran esas partículas pequeñas que estaban ensuciando la obra. Pero no solo se ha encontrado en la lección de anatomía, se ha encontrado en muchas otras obras y crea también otro fenómeno. Además de ensuciar con esos puntitos blancos, lo que sucede es que el jabón metálico tiene un menor índice de refracción que el pigmento, es decir, es más transparente. Entonces puede suceder que en una película pictórica empecemos a ver lo que hay debajo, se empiece a transparentar la película, por culpa, de nuevo, de los jabones metálicos. En mi grupo de investigación estamos empezando a estudiar esto, en este caso en óleos contemporáneos. Esta es una obra de Alberto González, 1978. En la imagen no se ve, pero tiene una especie de velo blanquecino y si lo miramos con el microscopio hemos encontrado estas formaciones que nos recuerdan a jabones metálicos. Pensamos que pueden ser jabones metálicos, pero no es lo único que le puede pasar a una pintura. Hay muchísimas otras cosas que podrían explicar esto. Podrían ser microorganismos, podrían ser sales, eflorescencias salinas, podrían ser los propios ácidos grasos que salen a superficie, o podría ser cera, si el artista lo usó en el proceso creativo. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para saber exactamente lo que tenemos y así luego poder intervenir esas obras para conservarlas, porque el arte contemporáneo también lo tenemos que conservar. Estoy en la Facultad de Bellas Artes y tenemos dos puertas. Si salgo por una de ellas, sería la frontera del campus. Si salgo por una de ellas, tengo la Facultad de Ciencias. Y en la Facultad de Ciencias hay diferentes departamentos. Yo antes pertenecía al de Química Analítica, estuve muchos años ahí. Y también en la Facultad de Ciencias tenemos un departamento
lo diré. Bueno, es inmunología, microbiología y parasitología. Y ahí tenemos colaboraciones con microbiólogos, porque también queremos estudiar si son microorganismos los que crecen. Por la otra puerta de la facultad salgo a la plataforma tecnológica, donde tenemos los instrumentos más punteros para hacer los análisis. Entonces, colaborando por las dos partes, estamos investigando lo que les pasa a este tipo de obras. Y lo estamos investigando utilizando diferentes técnicas analíticas. Estamos utilizando microscopios ópticos, como los que se usan en biología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque viendo una sección transversal de la pintura se puede ver si se forman esos jabones. Eso que tenéis ahí, por ejemplo, es un jabón metálico con calcio. También utilizamos microscopía electrónica, porque nos permite ver con más aumentos la formación de los cristales. Por ejemplo, en ese artículo encontraron cristales de jabón con zinc. También estamos utilizando microscopía electrónica acoplada a energía de dispersión de rayos X, una técnica que nos da información elemental, es decir, información sobre los elementos químicos. Y así podemos ver los diferentes elementos químicos que tenemos en cada capa de la pintura y entender por qué aparecen esos jabones, si es por la presencia de plomo, por la presencia de zinc. Algo parecido hacemos con la fluorescencia de rayos X, que también nos da información elemental, y así podemos saber, por ejemplo, si tenemos un jabón de zinc o uno de plomo. Y por último, estamos utilizando técnicas de espectroscopía infrarroja y espectroscopía Raman, que utilizan energía en el rango del infrarrojo, de modo que logramos información sobre la vibración de las moléculas, algo que nos da como una especie de huella dactilar, y que comparándolo con patrones podemos identificar moléculas. Y eso ha servido desde hace ya unos años para identificar los jabones metálicos. Entonces, esto es lo que hace mi grupo, que se llama Pharmartem, porque también hacemos análisis de fármacos y de metabolómica, y es un mundo entre fronteras, entre la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias. Esto es lo que os quería contar hoy. Quiero acabar con 3 cositas. Por una parte, que aunque os haya dicho esto de los jabones metálicos, podéis seguir usando jabón sin problema. Después, quería poner yo también algo sobre el cambio climático, aunque mi charla no haya tenido nada que ver. Nos decía Fernando antes que no incitaba a la rebelión. Bueno, igual un poco sí que nos tenemos que rebelar como científicos y hacer que nuestra voz se oiga, pero bueno, sin pegaros a cuadros ni nada de eso, por favor. Y por último, recordad que sin ciencia y arte no hay futuro. Muchas gracias.